Para mí es un honor. Me siento muy contento de hoy estar aquí con ustedes y de compartirles un tema que bien ya lo comentaba la maestra Julia. Es importante porque existe, pero no lo vemos. Entonces, de repente, este tipo de minorías se vuelven invisibles y para que puedan ser atendidas, para que puedan ser reconocidas, para que pueda ser un trabajo con ellas, con estas minorías, pues necesitamos conocerlas, necesitamos saber que existen. ¿Para qué? Para que podamos también reconocerlas, que ese es un tema muy importante. Y de verdad yo agradezco y celebro mucho este espacio para que pudiéramos compartir un poquito de este tema de pueblos indígenas. Sí, también se encuentran aquí los pueblos afromexicanos, pero bueno, estos todavía están en este proceso de fortalecimiento identitario, de reconocimiento, y no soy el especialista en el tema, por eso lo mencioné como pueblos indígenas, aunque también hablaré un poquito por ahí de las comunidades afros para esta situación, porque se encuentran dentro de este mismo grupo de minorías, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente la idea es hacer visible, que podamos tener la oportunidad de conocer un poquito más sobre estas personas. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Le preguntaría nada más al doctor Manuel si ustedes me ayudan con la presentación o me permiten compartir pantalla para yo dirigirla como ustedes me indiquen y podamos ya arrancar. Adelante, doctor, te permito si quieres compartirla. Te convierto en coanfitrión para que puedas compartir tu presentación. Perfecto. Ok, con todo gusto. Ok, pues ya la tenemos por acá. El tema que denominé para esta presentación se llama la justicia social y los pueblos indígenas. ¿Por qué denominé justicia social? Porque precisamente hablamos de las minorías, o hice una mención de las minorías, donde cabemos muchas personas, en este caso quienes pertenecemos a un pueblo o una comunidad indígena. Bueno, pues somos parte de estos grupos minoritarios, pero que precisamente son necesarios para mantener un equilibrio social, político, inclusive hasta económico. Por eso es importante saber identificar, y por eso quise iniciar con la justicia social, porque de repente muchos tenemos una idea que puede ser muy concreta, algunos podemos tener una idea un poco más integral o a veces muy vaga, pero yo creo que sería importante ir perfilando, ir definiendo qué sería la justicia social y cómo esta es intrínsecamente relacionada con el tema de pueblos indígenas y con algunas otras grupos minoritarios, ¿verdad? Vamos a empezar primeramente por, según la definición, ¿verdad?, que tiene la Real Academia Española. Aquí ellos nos dicen qué es la obligación que tiene el Estado de procurar el equilibrio entre la población a favor de las personas desfavorecidas. Hay que resaltar que habla de equilibrio, ¿sí? Entonces, creo que ahí nos deja todavía que socialmente tengamos que ir nosotros arguyendo, ir checando cómo podría ser. Y entonces lo que es justo para unos no necesariamente lo es para otros, pero bueno, tendremos que mantener siempre un equilibrio y yo creo que eso habla precisamente parte de ser justos. Entonces, creo que una buena definición, un poco más general, pero creo que interesante para poderla plantear. Después vemos el concepto de justicia social que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano. Este corresponde a la edición que se genera en 1994 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y este lo escribe, ¿sí?, el doctor Jorge Adame Godard. Él nos dice que por justicia social, propiamente nosotros debemos entender que es todo criterio, ¿sí?, que rige las relaciones entre los individuos y la sociedad. Es decir, cómo intercambiamos, cómo vamos generando nosotros esta relación, esta actividad, ¿sí? También se debe de considerar el punto de vista de los derechos de esta misma sociedad, que sería la justicia legal o, en términos más generales,
También se debe de considerar el punto de vista del derecho de los individuos, ¿sí? Lo que denominamos la justicia distributiva, ¿sí? Cómo se genera, cómo se imparte, cómo se distribuye. Entonces, esta justicia social se opone, en estricta teoría, a la justicia particular o privada que rige las relaciones de este intercambio que hemos hablado, de este equilibrio que deben de tener los bienes entre los particulares, ¿verdad? Entonces, ya tenemos nosotros aquí dos conceptos de lo que sería justicia social. Uno, que sería el de la Real Academia Española, que es un poco más breve, más genérico, pero que nos habla ya de un equilibrio. Posteriormente tenemos ya otro concepto un poco más aterrizado, visto desde la visión o desde la arista jurídica, en donde nos habla propiamente cómo es este equilibrio, cómo deben ser las relaciones entre las personas, y ya hablamos entonces también de una justicia que puede ser legal, de otra que puede ser distributiva. Entonces ya vamos perfilándonos. Aquí ya entramos propiamente en esto que serían las consideraciones de la justicia social. Y aquí les comparto yo una lámina en donde se denomina el arte de la desigualdad, ¿no? O sea, cómo es que se puede dar esta relación desigual entre los mismos integrantes de una comunidad, de un grupo social o bien de la sociedad mundial en general, ¿verdad? Algunos autores, en este caso como Kelvin Happ, Gandia y Gómez Hoyos, ¿sí? Estos estiman que además de las que ya platicamos, ¿sí? Como especies de justicia, la que sería la legal, la distributiva, inclusive también la conmutativa, se denomina o se agrega también una nueva especie, la que denominamos la justicia social. Y como pudimos checarlo, ya tuvimos en la anterior un poquito más o menos de esta entrada, por eso era importante ver los conceptos, ¿verdad? Para esto, ¿sí? O para ellos, la justicia social tiene como objeto esta repartición más equitativa, ¿sí? Ellos denominan de la riqueza superflua, yo diría de todo ese excedente, ¿verdad? De recursos, de bienes económicos, de servicios y todo, que se tienen para el servicio de una persona o de un grupo muy reducido de personas. Entonces, es lo que denominan que tendría que ser de mejor manera la repartición, ¿sí? De esta riqueza que está en exceso, que está en excedente. La justicia social, entonces, para estos autores, se distingue de esta justicia distributiva y de la justicia legal por las relaciones y por sus objetos formal y específico, entendiendo, ¿sí? Que la justicia distributiva, la justicia legal, ¿sí? Tienen definitivamente diferencias sustantivas con relación a la parte formal y específica en cómo se genera, y la justicia social, pues otra, de otro orden, de otra naturaleza, y que atiende otra esfera de conocimientos. Para ellos, en este caso, la justicia social, el criterio conforme al cual ha de repartirse la riqueza o esta riqueza superflua que se maneja a fin de superar este antagonismo, ¿sí? Que se tiene entre capitalistas y trabajadores. Ojo, este es lo que plantean estos autores, y yo diría que es más cómo equilibrar estos excedentes que se tienen de riquezas, ¿sí? Entre no solamente capitalistas, entre quien las ostenta, y no solamente entre trabajadores, sino entre quienes las necesitan. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no es trabajador porque ni siquiera tiene un trabajo, ¿no? Y hay otros que ya ni siquiera tampoco son capitalistas, ya solamente tienen los bienes adquiridos, y sobre esto tendríamos que empezar a trabajar, a hacer planteamientos de cómo podemos manejar, cómo podemos distribuir de mejor manera, y por qué el arte de la desigualdad se le puede considerar un arte. ¿Por qué? Porque lleva todo un entramado, todo un eje, que yo creo que sería muy conveniente que pudiéramos checar un poquito, ¿sí? Voy a mover esta lámina aquí para que la podamos checar, ¿no? Y entonces aquí nos dice, quizá no puedan ustedes verla al 100%, pero sí, aquí habla el arte de la desigualdad, ¿sí?
podemos clasificar la pobreza en 9 tipos y entonces ya se hace una clasificación de cómo podría ser la pobreza. Podría ser la pobreza material, la pobreza estructural, es decir, que viene desde sus propios cimientos, desde abajo, y que se va a seguir dando hasta que no se cambie de manera estructural, ¿no? Toda la parte sustantiva, la pobreza infantil, la pobreza absoluta, la pobreza rural, la pobreza social, y por acá tenemos también la pobreza relativa. De acuerdo con el Coneval, la pobreza en México no se limita solamente a los ingresos que obtiene la población per cápita o por grupo, sino también algunos aspectos de derechos sociales, como son los servicios básicos que reciben, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social. Entonces son todos elementos que integran para poder definir el concepto de pobreza o cómo un grupo o persona puede tener o puede caer en la pobreza, ¿verdad? Según datos de Coneval en 2018, esto está considerado en el informe de evaluación de la política de desarrollo social, ¿sí? Para esta fecha también en 2018, que esto ya se incrementó y ahorita les actualizo el dato, dice que actualmente hay 30 millones de niños que crecen pobres en los países más ricos del mundo, según las Naciones Unidas en su edición Fin de la Pobreza, porque es importante. Pero más o menos esto ya se ajusta a que estamos hablando que en 4 años hemos crecido casi el 20% y se está hablando casi de 36 millones de niños, ¿sí? Que viven en países ricos, pero que están creciendo con la calidad de pobres. Entonces, esto es más o menos cómo está clasificada la pobreza y cómo es precisamente esta consideración de desigualdad sobre la que se puede plantear o manejar. Cambiamos aquí, vamos a reducir un poco. Ahí está. ¿Cómo define, sí, la UNESCO el tema de la justicia social o sobre qué preceptos se va manejando? La UNESCO, que es precisamente uno de los organismos de Naciones Unidas, muy reconocido y que atiende estos temas, dice que todas las personas tenemos necesidades básicas comunes. Por supuesto, pues somos seres humanos, vamos a necesitar allegarnos de bienes y servicios y por supuesto que incidan para tener una calidad de vida que nos permita vivir dignamente. Entonces, esto dice que se traduce en derechos humanos fundamentales. Por excelencia, el derecho humano fundamental y que es el bien más preciado visto de todas las aristas, pues es el derecho a la vida, ¿verdad? O sea, ese es el primero sobre el que debemos de partir, sobre el que debemos de estar nosotros. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese derecho a vivir, pues todos los demás derechos no se pueden generar por el simple hecho de ¿qué? De no tener una vida, de no tener nosotros una especie. También tenemos el derecho a la identidad propia. Aquí muchas gentes hablan de la autodeterminación, de la visión, de cómo están, pero en este caso tendríamos que hablar de la identidad. ¿Quién soy? ¿Cómo me considero que soy? Y ahorita con este boom que se está dando con las nuevas generaciones de jóvenes que hablan de binarios, no binarios, de personas bisexuales, homosexuales y que van creciendo todos esos aspectos, pues es precisamente ese derecho que se tiene a la identidad, a la supervivencia, a la educación, a expresarnos con esa libertad, pero también a ser tratados con dignidad, a ser tratados con respeto, entre muchos otros conceptos que tienen que valorarse para la dignidad humana. Esto habla de la calidad de vida que debemos de tener. ¿Qué pasa cuando estas necesidades fundamentales no se satisfacen? Pues propiamente estamos frente a una cuestión de inequidad. Esta inequidad también es una injusticia y esta injusticia pues puede ser evitada. ¿Cómo puede ser evitada? ¿Por qué? Pues porque la decisión de promover o de negar la justicia social está en manos de las personas, ya sea a escala individual, ya sea a escala local, a nacional, a la mundial, pero somos las personas que de repente representamos una institución o un poder, las que podemos promover o negar esta justicia que mediante bienes, servicios, derechos, pueda llegarle a las personas.
Entonces, yo creo que aquí tenemos que ir ubicando perfectamente bien, y perdón que de repente tenga que ser un poco técnico estoy tratando de no serlo mucho, para ir identificando que podemos manejar, que podemos tener nosotros, ¿sí? Una injusticia o una inequidad que proviene propiamente, como lo veíamos en el concepto original, ¿verdad? Que nos daba la Real Academia Española, de que sean los estados quienes procuren el equilibrio. Entonces, cuando ya no se da este equilibrio, se da una injusticia. Y entonces, cuando se da una injusticia, también podemos hablar de una inequidad. Entonces, ya no es equiparable, ya no es equilibrio y es injusto. Entonces, ya no podemos hablar de una calidad de vida o de una vida digna, o como decimos los indígenas, de un buen vivir, ¿sí? Entonces, creo que este es otro tema, otra visión importante que deben de manejar precisamente para efectos de la justicia. ¿Por qué se pueden presentar inequidades o las injusticias que platicábamos? El principal es por los conflictos. Como ustedes han escuchado en las noticias, han visto, antes se hablaba de un fenómeno, ¿no? De la migración. Hoy ya no es un fenómeno, ya es una realidad, ya es una necesidad imperiosa que vivimos día a día, y no solamente nosotros aquí en México o en el continente americano, se está viviendo en todo el mundo, ¿sí? Los desplazamientos de estos asentamientos humanos que han creado otros asentamientos en condiciones indignas, ¿sí? Se están dando principalmente por el tema de conflictos. Estas inequidades están relacionadas con conflictos que se dan tanto en países industrializados, pero también en los países de desarrollo, definitivamente, ¿no? Esta injusticia, que puede ser real o solamente de percepción, es una de las fuentes más comunes de conflictos y de violencia entre los individuos, los grupos y los países. Y aquí quisiera citar, por ejemplo, ¿sí? Algo muy sencillo que estamos viviendo en la América, con el tema, por ejemplo, de las migraciones de haitianos, de venezolanos, ¿no? Que se están queriendo mover. ¿Para qué? Para transitar en diferentes países, incluido México, y llegar a Estados Unidos. Entonces, por conflictos que se dan en El Salvador, por ejemplo, con la Mara Salvatrucha, en Nicaragua, por ejemplo, que se viene dando con las políticas que viene generando actualmente el gobierno que se encuentra ahí en Nicaragua, ¿no? En Haití, en los diferentes países de las islas. ¿Por qué? Pues por la pobreza que por sí mismo tienen y que no ven fuentes que les puedan permitir tener otro desarrollo, otro mejor espacio. Entonces, esto genera conflictos que genera desplazamientos de estos asentamientos humanos. El segundo concepto por el cual se pueden presentar estas inequidades, pues es la pobreza misma, ¿verdad? La pobreza, en este caso, más fundamental, más extendida, ¿sí? Es la que existe y es transversal en todos los países. Ya lo veíamos en los datos que tenía el Coneval, más de 36 millones de niños. Ya no quise ahondar mucho, solamente quise ir haciendo algunos temas específicos, ¿sí? Que viven en países ricos o industrializados, pues viven en condición de pobreza. Entonces, la pobreza puede ser fundamental, extendida, pero estructural, definitivamente, en muchas sociedades, ya que no permite el acceso pues para otros derechos fundamentales. Indudablemente aquí se dan muchas discriminaciones, muchas marginaciones, precisamente por la pobreza, por el aspecto, por la indumentaria, como lo podremos señalar más adelante. La discriminación. Definitivamente que la discriminación es un tema que, lejos de disminuirse, se ha incrementado, pese a todos los esfuerzos, a todos los trabajos que se han hecho en los diferentes países, incluido México, ¿sí? Para detenerla y después para disminuirla, creo que no han resultado y se ha incrementado. La discriminación es la injusticia que interfiere en estas posibilidades, ¿sí? Que tiene cada individuo de poder desarrollar su potencial al máximo. Entonces, si nosotros discriminamos a alguien, le estamos negando la oportunidad de demostrarse y demostrar la capacidad y los valores que puede tener como persona, las capacidades que puede tener como individuo. Entonces, creo que este es otro factor determinante para que se puedan presentar estas inequidades. Por supuesto, el tema de los derechos humanos, que es uno de los temas que nosotros
venimos manejando como grupo, ¿verdad? Con los diferentes órganos que la integran, de juristas, ¿sí? Del liceo, de Prodepecor. Entonces, creo que tenemos que hablar que los derechos humanos, ¿sí? En su conjunto, deben de ser comunes a todas las personas desde su nacimiento, como le platicábamos. Por eso, el bien más preciado, pues es la vida. ¿Por qué? Porque con el nacimiento, con el inicio de esta vida, pues viene todo un cúmulo de derechos inherentes, intrínsecos al individuo, a la persona, por el simple hecho de haber nacido. Esto es independientemente de las garantías legales que cada país puede ofrecer. ¿Por qué? Porque las garantías, sí, son derechos o prerrogativas adicionales que generan los estados. Pero propiamente por el simple hecho de ser un humano, ya tenemos todo un cúmulo de derechos. Entonces, los derechos humanos se basan en dos valores fundamentales, en la igualdad y la dignidad humana, que es de lo que hemos estado hablando. Y si nosotros, en este momento, ¿sí? Planteamos que no hay igualdad, que hay inequidad, ¿sí? Que tenemos injusticias, pues entonces también estamos lacerando la dignidad humana de las personas o de los individuos, como quisiéramos manejarla, ¿verdad? ¿Qué es la discriminación? ¿Qué es de lo que platicábamos? ¿Sí? Yo voy a hablar de este concepto, pero por supuesto puede ser más amplio, lo podemos tener nosotros latente, lo podemos ver en este día a día. Desafortunadamente aquí hay una serie precisamente de hechos, de acciones cotidianas comunes que inclusive vamos normalizando y que se van haciendo parte de nuestro día a día, desafortunadamente, ¿sí? De este tipo de actos. La discriminación, aquí se menciona que es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento le hemos causado, pero que también la hemos recibido. Entonces, mencionaba, es una situación que vamos desafortunadamente normalizando y por eso, lejos de que se detenga, pese a todos los esfuerzos y trabajos que hacen los estados, los países para detenerla, pues nosotros como sociedad de repente la vamos obviando, la vamos normalizando y la vamos aceptando, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos que tiene esta acción de discriminación en la vida de las personas? Pues son negativos. ¿Y qué tienen en qué inciden? Sí, en la pérdida de derechos y la desigualdad, pues para acceder a ellos. ¿Esto a qué nos puede orillar? Pues al aislamiento, a vivir violencia, a vivir en condiciones indignas, ¿no? A tener una pérdida propiamente de calidad de vida o inclusive, pues a perder la vida misma como consecuencia de la discriminación. Podremos citar un ejemplo derivado de un conflicto que se da, que hace un desplazamiento humano, que hace que estas personas, por salvar su vida, se asienten en lugares que son inhóspitos, donde no hay condiciones para que ellos puedan vivir, pero viven, porque el principal objetivo es sobrevivir o cuidar o preservar la vida. Pero entonces no van a tener a lo mejor, pues, servicios, porque en donde lleguen no va a haber servicios, no va a haber espacios de trabajo, no va a haber forma de desarrollo de una vida digna. Y entonces se va perdiendo. Aquí en México, por ejemplo, tenemos muchos asentamientos de comunidades indígenas que se generan en las periferias de las grandes urbes. Y entonces, ¿qué genera esto? Que haya asentamientos irregulares de vivienda, con falta de servicios, ¿no? Donde no les lleguen propiamente tampoco ningún beneficio que puedan generar los estados, donde no haya oportunidades de empleo, y entonces esto puede generar en vandalismo, en lúmpenes, en grupos sociales discriminados por sus formas, por sus organizaciones. Entonces, creo que la discriminación es uno de los efectos más importantes que tiene o que ha tenido nuestra sociedad, ¿sí? Para incidir verdaderamente en lo que sería el tema de la justicia o la injusticia social, ¿sí? Aquí podemos ver algunos de los efectos de esta discriminación y dice que hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida. Hay muchas más, ¿eh? Hay muchas más. El origen étnico, la nacionalidad, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica,
la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y muchas otras más que pueden ser motivo de esta exclusión, motivo de esta restricción, de esta distinción, de esta marginación, ¿sí? Para recibir los derechos. Aquí yo puse un ejemplo, una tabla que dice que porcentaje de la población de 18 a 59 años por tipo de ocupación según su tonalidad de piel. Por ejemplo, quienes tienen tonos claros, ¿sí? Y aquí vienen los colorcitos, ¿verdad? Dice que cuando menos el 6.1% son funcionarios, directivos o jefes. El 21.5% son profesionistas o técnicos, o profesionistas y técnicos. El 21.1%, ¿sí? Son empleados administrativos o en ventas. El 4.7% son comerciantes, el 8.0% son trabajadores artesanales, el 10.2% son trabajadores industriales, ¿sí? Y el 28.4% son trabajadores de servicios personales, de apoyo o agropecuarios. Esos son con los tonos claros. Con los tonos intermedios, pues el 6.1 pasó al 4.4 para ser funcionarios, directores o jefes. Del 21.5 pasamos al 17.4 para ser profesionistas o técnicos, del 21.1 al 15.5 para ser empleados administrativos o de ventas. Aquí no hubo mucha variación en comerciantes, del 4.7 al 4.6, ¿sí? Aquí inclusive ya se empieza a incrementar. Aquellos trabajadores del 8% pasaron al 13.7, ¿sí? También tenemos aquí del 10.2 en lo que serían trabajadores industriales o del transporte, al 3.5, al 9.5, y del 28.4 para trabajadores de servicios personales o de apoyo al 35.5. Y ya vemos que aquellos que tenemos los tonos más oscuros, pues tenemos el 2.8% para ser funcionarios, directores o jefes. Es decir, casi 3 veces menos de lo que podemos tener aquí, ¿sí? 2 veces menos de lo que podrían ser técnicos o profesionistas, ¿sí? 2 veces menos que pudieran ser estudiantes, empleados administrativos o de ventas. Y aquí ya vamos incrementando mayormente. Aquí es el 1.9 para ser comerciantes, ¿no? Del 4.6 al 1.9. Trabajadores artesanales, pues ya doblamos. Todo lo que aquí faltó, aquí ya se empieza a superar, ¿no? 16.3, industriales y transportes 11.8 y trabajadores de servicios personales 44%. Ese es un tema, pero así como esto también hay, ¿sí? Por el aroma inclusive. Hay estadísticas que también hablan de los efectos de la discriminación, de la marginación, por cómo huele una persona inclusive. Imagínense, y por eso decíamos aquí, ¿no? Son multifactores el hecho de que los seres humanos puedan ser discriminados o marginados, ¿sí? De manera inclusive hasta estructural. Por eso será importante que vayamos identificando todos estos esquemas para no caer, para no ser sujetos, ¿sí? De generar una discriminación, pero tampoco permitirle a nuestra persona, ¿verdad? Aquí entramos cómo sería la discriminación a personas indígenas o afros. La discriminación en contra de este grupo de población es todavía estructural y sistemática en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que se da simple y sencillamente por el simple hecho de que existen indígenas, que existen afros y que existen personas no indígenas. Por ese simple hecho ya se da. Eso quiere decir que es estructural y sistemática. Esto tiene fuertes contenidos culturales que son arraigados y que obedecen una historia de subordinación que conduce a creer, es decir, a la creencia solamente que unas personas merecen más que otras. Por el simple hecho de ver al de enfrente, ya podemos decir que es inmerecedor o que es merecedor de lo que tiene, ¿verdad? Las bases de esta discriminación deben ser erradicadas desde raíz, pero sin embargo, es absolutamente necesaria una transformación cultural de fondo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es estructural y sistemática. Que además, donde se involucre, ¿sí? La misma sociedad y que sea esta misma quien impulse, ¿no? Y que el Estado y las instituciones también entren, se integren y fortalezcan este trabajo estructural, ¿verdad? De
transformación cultural para que a este grupo de personas indígenas y afros les sean reconocidos y garantizados todos sus derechos. ¿Para qué? Para que tengan acceso a oportunidades en condiciones de igualdad que otras personas o grupos de población, ¿verdad? Nosotros podemos cómo ir acabando con el racismo, con el clasismo en México, ¿sí? Esto lo publica Excelsior, pero se me hizo muy importante poder hacer y trabajar con este esquema, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues valorar la cultura, el arte y todas las manifestaciones que tienen estos pueblos originarios. Debemos de sentirnos orgullosos de nuestro mestizaje, de nuestras raíces, porque al final del día es nuestro origen. Debemos de acabar con la estigmatización de su origen étnico, de su identidad. No debemos de utilizar palabras como indígenas de manera despectiva. Son pueblos originarios, pero también son indígenas. Ya está determinado por las Naciones Unidas, ¿sí?, que pueblos originarios o pueblos indígenas son de la misma determinación, de la misma forma y representan lo mismo. Entonces, podemos hablarlo, podemos plantearlo desde esta situación. Debemos dejar de generar una autodenigración para nuestra propia sociedad. ¿Por qué? Porque los indígenas somos parte también de esta sociedad, de este grupo, y nosotros debemos de sentir orgullo y no sentir vergüenza por esta oferta, por esta representación que tenemos de pueblos indígenas, de pueblos afros. Debemos de aprender una lengua originaria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 68 pueblos, tenemos 364 variantes lingüísticas y tenemos un pueblo afro-mexicano. Entonces, debemos nosotros, si podemos aprender una lengua, ¿por qué? Pues porque es necesario, porque tenemos que fortalecer nuestro valor identitario, nuestro valor cultural. Debemos de realizar campañas mediáticas en contra del racismo para acabar con esta sistematización del mismo, ¿no? Debemos de entender que el color de piel no define a las personas, no define a quiénes somos, pero tampoco define qué podemos ser. Inculcar a las nuevas generaciones valores cívicos y respeto al prójimo. Por supuesto, creo que esa es una forma muy sustantiva de manejarnos y no necesariamente con grupos y pueblos indígenas o afromexicanos, sino en general con todas las personas, y también debemos de evitar caer en la xenofobia. Nuestros hermanos indígenas, migrantes, centroamericanos de otro país, isleños, de donde puedan ser, caribeños, creo que merecen el respeto y la dignificación de que podamos seguir trabajando con ellos. Esta situación de discriminación de personas indígenas, de personas afros, se va agravando, ¿sí? Cuando se juntan dos o más factores de esta exclusión que hemos hablado, y entonces se genera un proceso de vulnerabilidad sistemática. La condición de pobreza, por ejemplo, la condición de género, alguna discapacidad, la condición de migrante, pertenecer a una minoría religiosa, ¿sí? Esto se podría generar. Aquí hemos hablado y decimos, a veces ser mujer, pues deja en estado de vulneración. A veces ser mujer y pobre, pues deja en estado de vulneración mayormente. Ser mujer, pobre e indígena, pues entonces va agravando. Desafortunadamente vamos teniendo capas que sí existen y que sí siguen siendo más profundas y que debemos de empezar a erradicarlas, ¿verdad? Todo esto amplía aún más la brecha de esta desigualdad. Si lo que buscamos es crear, ¿no?, una equidad, un equilibrio, pues entonces vamos teniendo más elementos que generan desigualdad, ¿sí? Y que esto vulnera el ejercicio de derechos y calidad de vida digna para estos grupos de población. También debemos comprender que esta discriminación rebasa el esfuerzo hecho en materia normativa, como lo mencioné hace un momento, y que es imprescindible que estos procesos sean acompañados no solamente de acciones únicas o aisladas, sino de políticas integrales en favor de la inclusión y la igualdad de las personas que pertenecen a todos estos grupos minoritarios que quedan en ese estado de vulneración, ¿sí? Los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos. México es un país con esta riqueza cultural que platicábamos, con una multietnicidad y que además es muy reciente el reconocimiento que se da a este mosaico cultural y este mosaico multiétnico, apenas a partir de 2001.
por lo que en consecuencia no se han desarrollado normativamente un grupo de derechos sociales que sean del calado de la importancia como los derechos de pueblos y comunidades indígenas en nuestro país. Después del proceso del 94 del levantamiento del ZLN, se concluye en 2001 más o menos con la modificación constitucional para el segundo artículo, ¿sí? En donde se establece un marco general para el desarrollo de órganos de representación de comunidades indígenas. Aquí es donde se reconocen los derechos, la autonomía, la libre determinación, así como el uso y aplicación en cuanto a su derecho consuetudinario y el acceso a la tenencia de la tierra, al uso y disfrute de los recursos naturales. Se escucha muy bonito, está muy bien, está en nuestra Constitución, pero ¿qué falta? ¿Qué pasa que no hemos podido nosotros realmente aterrizarlo y llevarlo a la práctica con estos grupos? ¿Sí? Los derechos de pueblos indígenas son colectivos, ¿sí? Y se sustentan en el segundo constitucional de nuestra Carta Magna en sus respectivos apartados. El apartado A, que reconoce su autonomía y formas de organización y administración, y el apartado B, que reconoce la obligación del Estado en sus 3 niveles de gobierno a crear condiciones de igualdad y de desarrollo basados en la pertinencia cultural que les corresponde, incluyendo su activa participación. ¿Qué quiere decir esto? El Estado mexicano, en su artículo 1, ¿sí? Pues nos habla de que todos somos mexicanos, todos somos iguales, ¿sí? Que todo se aplica, pero ya en el segundo constitucional, pues habla y dice que, bueno, sí, pues todos somos iguales, pero pues también hay grupos que están aquí, que son originarios y que estuvieron asentados antes de que se constituyera el Estado mexicano, y entonces reconoce su autonomía, sus formas de organización, y reconoce, pues que además debe de apoyarlos, fortalecerlos, y crear las condiciones necesarias para un desarrollo con calidad, con vida digna. ¿Realmente lo estamos llevando a cabo? ¿Realmente sí está funcionando? ¿Realmente esto se aplica? ¿Sí aceptamos, sí, su autonomía? ¿Sí aceptamos y reconocemos formas de organización? ¿Sí respetamos? Yo plantearía el tema del Tren Maya, por ejemplo, por citar alguno, ¿no? ¿Cuántos grupos indígenas se han manifestado, ambientalistas, y dicen que no, pues no se no se llevaron a cabo, ¿no? Sí, estas asambleas comunitarias donde se considerara a los pueblos indígenas, sí, conforme lo dice el artículo 2 constitucional en su apartado B, sí, en donde se debe reconocer la obligación del gobierno para incluir su activa participación y lo que hablan los demás organismos internacionales, ¿no? ¿Cómo estamos en los derechos político-electorales de pueblos indígenas? En este marco, los municipios con población indígena tendrán derecho a nombrar representantes ante los ayuntamientos. Cuando se hace, el primero que se opone, pues es el titular, ¿no? El presidente municipal. Desafortunadamente, es una práctica, por eso se habla de que es estructural y sistemática. También se establece la necesidad de impulsar su representación y participación en la adopción de políticas públicas, especialmente aquellas que están dedicadas a impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas y en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, así como propiciar su participación política por medio de la modificación de la demarcación territorial de los distritos uninominales. Creo que hemos ido trabajando, creo que hemos ido avanzando con muchos retos, pero sí también creo que por ahí ya se empezó a abrir un poco en el tema de los derechos político-electorales, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en las acciones afirmativas que ha emitido el INE a partir de 2012, ¿no? Y que recientemente han sido avaladas por el Tribunal Federal Electoral, donde reconocen la necesidad de garantizar una participación más justa a personas indígenas y afromexicanas, por supuesto, también algunos otros grupos, ¿sí? Minoritarios, como es la comunidad LGBTQ y más, espero haberlo dicho bien y no haberme equivocado, ¿verdad? Como de algunos grupos de mujeres, de personas con discapacidad. Entonces creo que tenemos que ir viendo que tenemos que trabajar, tenemos que fortalecer, tenemos que generar esa conciencia y esa visibilización, ¿no? ¿Cómo está el derecho de los pueblos indígenas en el contexto internacional? ¿Sí? Se sustentan en el siguiente marco normativo que está vigente, como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que data desde 1989 y que fue firmado y ratificado por el Estado mexicano en el año de 1991.
por la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas de 2007 y que el Estado mexicano ratifica y que fue uno de los principales propulsores en el esquema de las Naciones Unidas. Más recientemente, la Declaración Interamericana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿sí? La OEA, en el año de 2016. Ojo, no perdamos de vista que anterior a que la ONU, a que la OEA generaran, ¿sí? Esta norma jurídica, que, ojo, no es vinculatoria, ¿sí? Es solamente de aplicación moral en determinado momento y que aunque los estados la ratifiquen, la firmen y la pongan en sus constituciones, pues se necesitan todavía toda una serie de mecanismos, ¿sí? Como las leyes secundarias, que son las que verdaderamente van a aterrizar para que lleguen pues a los grupos poblacionales para las que están generadas y dedicadas. Y entonces solamente teníamos el convenio 169 de la OIT como un esquema jurídico normativo que consideraba los derechos de pueblos indígenas. Es hasta 2007, casi 20 años después, que la ONU emite la Declaración de los Derechos de Pueblos Indígenas y casi 9 años después, en 2016, es decir, 28 años después de cuando la OIT lo genera, pues es la OEA quien también emite el marco normativo de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, todo esto que se plantea en el órgano internacional, también en México, como lo vemos en el artículo 2º constitucional, está, pero no se puede implementar porque faltan, ¿qué? Pues las leyes secundarias, que son verdaderamente las que van a transitar de nuestra ley suprema, pues a los grupos poblacionales. Mientras, pues todo se puede derivar en muchas consideraciones que solamente serán aplicadas por la voluntad política, más no necesariamente por la obligatoriedad normativa que pudieran tener. Entonces, creo que todavía tenemos mucho por hacer, tenemos mucho por trabajar para que nosotros podamos ir cerrando. ¿Qué podemos considerar? ¿Cuándo se promueve la justicia social? Pues cuando se eliminan las barreras que enfrentan las personas, los grupos, los individuos, debido al género, la edad, la raza, la etnia, la religión, la cultura, la discapacidad o cualquier diferencia que identifique a cada persona, individuo, grupo, colectivo o como se autodefinan los mismos o las mismas. Cuando expresamos y reconocemos la importancia y derechos de vivir dignamente que tiene el otro, porque el otro es ella, el otro es él, el otro son ellos, el otro soy yo mismo. Eso no debemos de perderlo de vista. Ese derecho a esa otredad también me aplica a mí mismo, porque yo soy el otro en cualquier instante y en cualquier momento. Entonces, debemos nosotros de ir superando, ¿sí? Todas estas barreras, todas estas adversidades que se nos presentan como sociedad, no solamente como grupos indígenas o no solamente como grupos afros o como grupos de comunidades minoritarias, sino como sociedad tenemos que ir trabajando, tenemos que ir construyendo. Se ha hablado de la pérdida de este tejido social, ¿verdad? Pues la vemos día a día, ¿no? Vemos cómo cada vez vamos teniendo más complejidades como sociedad, ¿sí? El estudio del derecho, ¿verdad? La aplicación de las normas son precisamente con la idea de cómo regular esta relación de los individuos en una sociedad, pero a veces, y muchos de los que están aquí me podrán dar la razón, a veces ya no, ya no da el tiempo para legislar, ¿sí? Conforme al proceso normal que conocemos, de llevar al Congreso, de plantear, de generar. A veces cuando llegamos a ese punto y se aprueba una ley, y de repente ya hasta es obsoleta, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está cambiando. Entonces, muchas de las determinaciones de ley que se van generando, pues se van haciendo en los juzgados, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque le llegan ya los problemas, pues precisamente a los jueces, ¿no? A los juzgadores. Les llegan y ellos tienen que resolver y tienen que emitir, ¿sí? Se van dando por jurisprudencias de repente. Entonces se van creando leyes ahora en este sentido, porque nuestra sociedad está tan dinámica, ¿sí? Está tan cambiante que a veces el estudio, el derecho mismo no está alcanzando al hecho mismo.
Entonces tenemos que trabajar nosotros como sociedad para irnos regulando, para ir superando todas estas adversidades y para promover justicia social, también basándonos en este derecho que tiene el otro, ¿sí? Para un buen vivir, para vivir dignamente. La justicia social busca el equilibrio entre los diferentes sectores de la sociedad. Para lograr estos objetivos que persigue es necesario que conservemos, desarrollemos los siguientes derechos fundamentales: la educación, la salud, una alimentación adecuada, una vivienda digna, el derecho al trabajo debidamente remunerado, la divulgación de la cultura solidaria, también el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, además de fortalecer la seguridad y certeza jurídica, el derecho a la igualdad sin distinción de sexo, de raza, de credo religioso o posición económica. Así entonces podemos concluir que cuando se promueve la igualdad de género, la inclusión y reconocimiento de los pueblos indígenas, afromexicanos y de cualquier grupo minoritario que caen en vulnerabilidad, de los migrantes, si se reconoce el derecho del otro, se están defendiendo los principios de esta justicia social. Con esto yo termino. Yo quiero agradecerles, ¿sí? Porque traté de ser, por la obviedad del tiempo, una presentación lo más compacta posible, pero que no por eso fuera tan reducida que no pudiera permitir que se visibilice que estos grupos minoritarios al cual yo pertenezco, por ser indígena, siempre nos enfrentamos a estas adversidades que de otra forma no las podríamos nosotros tener si no perteneciéramos a estos grupos. Es el vivir todos los días con esa marginación. Yo les puedo compartir hoy muy brevemente, sí, por mi color de piel, en algunas ocasiones no me aceptaron en algunos grupos, también pues yo dejé el habla de mi lengua desde muy niño porque mi mamá me decía, ¿no? O sea, pues no hables así, porque si no, entonces te van a regañar. Y efectivamente, ¿no? Los maestros en la época en la que yo estudié la primaria, por ejemplo, pues nos llamaban la atención, nos pegaban, nos decían que teníamos que hablar bien, ¿no? Entonces, pues va creciendo uno con esas situaciones, nos vamos marginando, pero cuando entendemos y superamos muchas situaciones, bueno, pues vamos contracorriente, vamos trabajando, vamos construyendo, y entonces de ahí que pues la necesidad, que es uno de los grandes maestros, nos obliga a avanzar, a seguir caminando y a decir que los indígenas pues estamos orgullosos de ser los que somos, pero que también ya no queremos ser como estamos. Yo les agradezco mucho y espero que esto sea un poquito para que les ayude a entender que existimos también estos grupos y que necesitamos del apoyo y de la ayuda de todos ustedes. Es cuanto, maestro Manuel, maestra Julia, y muchas gracias a todos y todas por su amable acompañamiento. Muchas gracias, doctor Jesús Fuentes Blanco. Bueno, si me permites, voy a compartir pantalla. Quiero decirles, bueno, ahorita me pasaron el currículum, tengo el honor de conocer al doctor Jesús Fuentes Blanco, pero para los que nos están viendo en Facebook Live, bueno, pues en su reseña curricular, él es el doctor Jesús Fuentes Blanco, activista en pro de los derechos de los pueblos indígenas desde el año de 1988. Es abogado y contador por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sí? Es doctor honoris causa, distinguido como embajador para la paz y jurista del año con la presea César Beccaria durante la quinta Cumbre Internacional de Juristas y Líderes Mundiales 2022. Colaborador de diferentes instituciones públicas y privadas para la visibilización de los derechos de los pueblos indígenas, trabajando en México y América Latina por el fortalecimiento de identitario de indígenas y afrodescendientes. En 2011 y 2015 fue electo consejero consultivo nacional indígena de la CDI y presidente del mismo desde 2012 hasta 2019, teniendo dentro de sus logros la creación de un protocolo de consulta de aplicación supletoria ante la falta de ley, privilegiando siempre los derechos de los pueblos indígenas. Electo en 2016 como experto independiente para el periodo 2017-2019 del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU con el fin de promover, fortalecer y visibilizar a los pueblos indígenas, así como promover la cultura del derecho a la otredad y de las minorías. En 2017 es electo
delegado indígena ante el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, e integrante de su consejo. Doctor, pues muchísimas gracias, pero previo a que terminemos, bueno, pues a lo mejor hacemos algunas preguntas de parte de los participantes, pero si me permites voy a compartir en pantalla algo que me es importante para que todos aquellos que en este momento están viendo en Facebook Live y los que están con nosotros en este momento en la plataforma Zoom puedan ver esta tesis, que es precisamente una tesis de jurisprudencia que es importante resaltar. Fíjense, el registro digital es el 202-5878, la instancia es la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la materia es constitucional y justamente y acorde a lo que nos viene hablando el doctor Jesús, a efecto de dejar todavía más, bueno, ha sido él demasiado claro, pero para que aquellos que nos ven y siempre preguntan también con respecto a justicia indígena, pongo aquí esta tesis que dice acceso pleno a la jurisdicción del Estado de las personas indígenas sujetas a un procedimiento penal. Los órganos jurisdiccionales deberán tomar en cuenta el contexto sociocultural y político en que se suscitan los hechos para advertir su intención. Vamos a leer, voy a permitirme leer esto porque guarda estrecha relación con todo lo que nos ha dicho nuestro ponente esta mañana. Ahora, como la Corte en sus nuevos precedentes, ahora nos habla precisamente, nos da los hechos, el criterio jurídico y la justificación. Dice, hechos. ¿Qué pasó en el mundo fáctico? Dice, en el marco de un conflicto suscitado entre un ayuntamiento y un consejo ciudadano indígena, 3 de sus miembros fueron condenados por el delito de sabotaje, resolución que fue confirmada en apelación. Inconformes, los indígenas sentenciados promovieron juicio de amparo directo. El Tribunal Colegiado del Circuito del Conocimiento negó el amparo en contra de esta sentencia. La parte quejosa, es decir, los indígenas, interpusieron recurso de revisión en el que adujeron la omisión de interpretar la fracción octava del apartado A del artículo 2º constitucional. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que en los juicios y procedimientos en que personas indígenas sean sujeto a un procedimiento penal, las autoridades jurisdiccionales para garantizar el derecho de acceso a la plena jurisdicción del Estado deben ser especialmente cuidadosos en evitar que se utilice el derecho punitivo como una forma de criminalizar el ejercicio de sus pretendidos derechos, analizando el contexto sociocultural y político en que suscitaron los hechos para advertir la intención de los inculpados. Justificación. La fracción octava del artículo 2º de la Constitución General establece que para garantizar el derecho de acceso a la plena jurisdicción del Estado de las personas indígenas, ojo, garantizar el derecho de acceso a la plena jurisdicción de las personas indígenas, es decir, todas las personas que guardan esta condición de indígenas pueden acceder a los tribunales que establece la Constitución en su artículo 17. Dice, en todos los juicios y procedimientos en que individual colectivamente sean parte, 1, deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, ojo, en todos los procedimientos del orden penal y no solo en ellos. 2, que en todo el tiempo tienen derechos a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. La identificación de lo anterior es obligación de las autoridades intervenientes en el proceso de origen, concretamente del órgano jurisdiccional, quien además deberá tomar en cuenta el contexto sociocultural y político en que se suscitaron los hechos para advertir la intervención de los inculpados. Sobre todo, al haberse apreciado a nivel internacional que la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas se da en el marco de una alta y persistente conflictividad social acompañada frecuentemente de violencia, advirtiéndose una preocupante tendencia a la criminalización de la protesta y la disidencia social. En este sentido, las autoridades que imparten justicia en materia penal deben
ser especialmente cuidadosos en evitar que se utilice el derecho punitivo como una forma de criminalizar el ejercicio de sus pretendidos derechos, analizando el contexto sociocultural y político en que se suscitaron los hechos. Esta tesis de jurisprudencia la pongo verbigracia para todo lo que nos ha dicho el doctor Jesús Fuentes Blanco, porque como bien lo ha disertado el día de hoy por la mañana, dos pueblos indígenas sufren discriminación justamente a sus derechos humanos. Doctor Jesús, ¿algo más que tú quieras comentar? Digo, esta tesis la puse meramente de ejemplo. Incluso por aquí, fíjate que en Facebook Live estaba observando algunos comentarios. Bueno, mandan saludos a todos. Y por aquí alguna persona, fíjate que dijo lo siguiente. Dice, estoy de acuerdo en el respeto a los pueblos indígenas, pero también debe haber respeto de los migrantes hacia nuestro país. A veces los desastres que causan los pagamos los contribuyentes. Si se quiere que los derechos se cumplan primero con la obligación de dar respeto. ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, muchas gracias, doctor, por esta pregunta y a la persona que nos la genera. Por supuesto, debemos de entender dos situaciones importantes, ¿no? El hecho de que se dé oportunidad para que un migrante pueda acceder aquí a nuestro país, si es que fuera extranjero, pero también hay migraciones internas. Entonces, debemos de estar conscientes que estas personas vienen de sufrir muchos traumas, ¿sí? En sus propios lugares de origen. Cuando llegan aquí, pues pareciera que no, pero sí son tratados con una discriminación sistemática, como decíamos, y estructural. Entonces, muchos de ellos reaccionan, muchos de ellos con esta, vamos a decirlo, impotencia, esta incapacidad, pues generan o realizan ciertos actos, los cuales yo no estoy de acuerdo, por supuesto, no los justifico, trato de entenderlos, no los justifico, pero pues si nosotros no podemos darnos a la tarea atender y entender este tipo de situaciones, pues no las podremos resolver. ¿Cómo podremos hacer que se eviten este tipo de acciones si nosotros como Estado mexicano no nos dedicamos a procurar precisamente o no desarrollamos esquemas de atención digna para todos estos migrantes? Creo que aquí faltaría una política más integral, más robusta, para que se pueda atender precisamente a los migrantes, para que se pueda tener la atención debida y con calidad para cada persona. Sí es cierto lo que dice la persona que nos genera la pregunta. Cuando ellos generan un desastre, pues lo pagamos nosotros. Pero entonces, ¿por qué generaron ese desastre? Yo creo que sería importante entrar al asunto, ¿sí? Pero de origen, de fondo, pues precisamente para evitar mayores situaciones y crear mejores condiciones de atención, pues a todas estas personas que por necesidad, en su gran mayoría, pues migran. No lo hacen, yo no dejaría mi lugar de origen si yo tuviera las condiciones para poder estar bien, para poder estar a gusto. Entonces, creo yo que sería una cuestión de que fortaleciéramos nuestros procesos, nuestros esquemas, ¿sí?, de atención en política migratoria o de atención a migrantes. Muy bien, doctor Jesús. Y precisamente supongo esta pregunta viene intencionada por la situación que acaba de acontecer hace unas semanas, ¿no? Donde precisamente murieron varios migrantes en una estación migratoria, ¿no? Y que hoy se responsabiliza. El día de ayer escuchaba un video donde la senadora Lili Telles, independientemente, fuertemente reclamaba en el Senado de la República a sus compañeros senadores, que esto que había pasado no debería ni podía quedar impune, ¿no? Porque ahora se manejan una serie de situaciones que fueron los migrantes quienes fueron los que incendiaron, situaciones que no parecen muy lógicas, ¿verdad? Que un migrante vaya a atentar contra su propia vida, su integridad y poner en riesgo la integridad de los demás, doctor Jesús. Entonces, no sé tú qué opines, esto acaba de pasar y pues realmente el Estado mexicano es responsable de esto que acaba de suceder, doctor. Claro que sí, doctor. Efectivamente, yo creo que son
visiones políticas. Desafortunadamente, lejos de atenderlo con una visión integral de solucionar un problema, de buscar las causas de fondo y entonces atenderlas, creo que se quiere tratar o se le quiere dar un tratamiento político. Por supuesto, yo creo que una persona no va a atentar contra su vida, salvo que tuviera un desequilibrio psicológico, emocional, pero yo no creo las condiciones como se fueron dando, como se fueron manejando, creo que más bien apuntan hacia una incapacidad, ¿verdad?, de quienes manejan o manejaban este centro como parte del Estado mexicano, que no supieron cómo reaccionar, cómo atender una causa o una petición que estaban haciendo estas personas, ¿no? De reclamos, quizá fueron subiendo los tonos y estas personas pues no pudieron o no supieron cómo manejarlo, ¿verdad? Pero yo creo que más apunta a una incapacidad y a una impericia de quienes manejaban este centro de atención a migrantes que por una cuestión de autosabotaje o que ellos mismos atentaran en contra de su vida. Vuelvo a repetir, creo que se le quiere dar más un tratamiento político que un tratamiento real, ¿sí?, de impartición de justicia como debiera de ser para este caso. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues por aquí están mandando saludos en el Facebook Live, pero vamos a hacer el uso de la voz de la maestra Carmen Leiva a fin de que pueda hacer, me imagino, tiene alguna pregunta. Adelante, maestra Carmen. Muchas gracias, Jesús. Pues antes que nada, felicitarte por tan excelente ponencia, de verdad. Me abriste un panorama que pues sabíamos que existía, pero al darnos los datos, al darnos ser específico en cómo el color de la piel es increíble, el color de la piel te puede abrir o te puede cerrar caminos. Y como te decía en el mensaje, me dejas mucha inquietud. Hijo, estoy de veras emocionada porque yo siempre he considerado que las raíces son el valor de las personas. Y los pueblos originarios son, como dice la palabra, la raíz de nuestra nación. Y en lugar de estar promoviendo que en los pueblos, que en las escuelas se aprende el inglés, el francés, el chino, el cantonés, creo que algo básico tendría que ser que aprendiéramos el dialecto, el idioma raíz de nosotros en nuestras regiones, donde se habla otomí, que den a los niños otomí, donde es el náhuatl, donde es el ñañu, todas esas lenguas son nuestras lenguas originarias. Y después ya métenos el español y ya métenos el inglés, pero que pudiéramos conservar esas raíces. Creo que es una inquietud que tendríamos que trabajar desde el Congreso para que nuestra ley de educación contemplara eso y no al revés. Que se olvide, tú lo decías, tu mamá te decía, no hables así porque te van a hacer a un lado, y tu maestro te regañaba. Creo que trabajamos al revés. Es correcto, Carmen. Sí, fíjate, déjame decirte, les comparto a todos en general que desde 2011, cuando se hizo esta modificación, ¿no?, al tema de los derechos, la ley de los derechos lingüísticos, el Senado avaló que las 68 lenguas y sus más de 364 variantes fueran consideradas lenguas nacionales. Y el SAM. Que todo fuera, que cualquier persona que hablara esta lengua es como si hablara el castellano, el español y fuera atendido inclusive en su lengua. De 2011 a 2023, 12 años después, la verdad no hemos desarrollado una sola acción para fortalecer esto. Entonces, o sea, sí hay definitivamente cosas, como yo decía, que hemos avanzado, pero que no llegan, no van a aterrizar hasta en tanto no generemos los andamiajes normativos, jurídicos, legales, pues para que así suceda, ¿no? Yo les decía, tenemos 68 pueblos indígenas más el afro, 69. Tenemos más de 364 variantes lingüísticas. Tenemos más de 46 en alto riesgo de que se pierdan. Y de estas 46 tenemos ya prácticamente 2 que inminentemente se van a perder. Entonces,
En una hay un lenguahablante que no sé si ustedes recordarán, año y medio más o menos en Tabasco, se hablaba del ayapaneco. Eran solamente 2 ayapanecos. Y estas personas llegaban y se saludaban. Uno ya murió y el otro, pues cuando lo entrevistan, dice, pues es que pues ya no tengo con quién hablarlo, ¿no? Entonces, creo que eso nos tiene que dar una mirada, que tenemos que hacer muchas más acciones, mucho más trabajo como sociedad, por supuesto, para generarlo. Y les comparto que a nivel mundial había en más o menos al inicio de los 2000 cerca de 7,000 lenguas originarias, ¿no? Entonces, ahorita tenemos 5,000. O sea, 20 años después tenemos 5,000. Se está perdiendo en promedio una lengua cada 2 semanas, ¿no? O sea, es verdaderamente devastador toda esta situación, todo esto que se tiene, y solamente por hablar de la lengua, hay muchas otras cosas más que se pueden manejar, que se pueden generar, pero yo creo que esto nos tiene que dar pie precisamente de la importancia que tienen los pueblos, ¿no? Cuando se pierde una lengua, se pierde una forma de ver y de defender la vida. Entonces, eso creo que es importante. Muchas gracias, doctor Jesús. Le cedo el uso de la voz a la doctora Violeta Badaraco. Adelante, doctora. Muchas gracias, buenos días con todos, buenos días Jesús. Estamos otra vez en estos coloquios, en estos conversatorios que tienen que ver con nuestra realidad latinoamericana. Yo les quiero compartir a ustedes el tema del tema indígena en el Ecuador. He escuchado muy bien a Jesús, es la realidad de México, pero Ecuador también tiene indígenas. ¿Y qué pasa en Ecuador? Pasa que los indígenas son utilizados. Son utilizados por sus propios dirigentes indígenas. Y son utilizados por los partidos y movimientos indígenas, mestizos. Pero es una utilización de las dos partes. No solamente son utilizados, ellos también utilizan a los que son mestizos. Y siempre en la historia del Ecuador, en la historia democrática del Ecuador, siempre ha ocurrido lo mismo. Hoy en día, y tenemos una constitución muy amplia en su beneficio. Tan amplia es que se creó la Fiscalía Indígena para que ellos tengan esa especialidad, esa atención prioritaria, lo que no tenemos los mestizos, pero no la supieron aprovechar. Y hoy en día la justicia indígena está también incorporada a la justicia ordinaria. ¿Qué nos dice esa situación? Que en ellos hay un abuso del derecho indígena. ¿Cómo hicieron ese abuso? Lo hicieron con su propio pueblo indígena. Y cometieron delitos. Y muchos atentando contra la dignidad de la mujer. Y se protegieron con la justicia indígena. Cuando la justicia indígena es para el pueblo, pero lo hicieron quienes estaban afuera. Nosotros tenemos mucha migración indígena a los Estados Unidos. Estas personas regresaban, violaban y decían que eran indígenas. ¿Por qué? Por nacimiento. ¿Por qué? Y dijeron, nosotros no tenemos que ser juzgados por el fiscal indígena, sino por nuestro pueblo, ¿no? Por nuestras costumbres. ¿Ok? Un par de ortigazos, bañado con agua fría, y estás libre. ¿Y la mujer indígena?
quedaba violada. Ese fue el detonante, y no fue solamente una vez. Por lo tanto, fue el detonante para que la fiscalía desaparezca y que sean juzgados conforme a la justicia ordinaria personas que no estaban en el pueblo indígena. Diferente es para el pueblo indígena, que se maneja con lo consuetudinario. Eso tiene su historia. Eso es historia. Pero hay algo más que historia. Hay un presente. El presente es la utilización de ellos en política y viceversa. Ellos actualmente en la Asamblea Nacional del Ecuador tienen curules. ¿Y saben lo que acaba de hacer un asambleísta? Y fue encontrado en estado de flagrancia. Es decir, no lo puede negar. Violó a una mujer. Entonces, las realidades, cómo se desenvuelve el pueblo indígena en cada parte del mundo es diferente a otra. Pero sí da pena en el Ecuador cómo se han ido degradando, cómo se han ido convirtiendo este sector indígena, que no todos son malos, pero hay hechos que afectan terriblemente a ellos e indirectamente al pueblo del Ecuador. Por eso bien decían ese comentario. Hacen destrozos. Claro, porque son utilizados. Son utilizados para las marchas. Y tienen una resistencia bárbara. Y no se cansan. Y en el camino van destrozando. Su herramienta son las piedras. Su herramienta es el palo. Y eso es dañino. En cada manifestación pública donde dicen defendemos nuestros derechos, y asimismo como defendemos nuestros derechos atacamos a este gobierno y lo atacamos a este gobierno, es destruyendo, pero no destruye al gobierno, destruye a los bienes propios, a los bienes privados de las personas emprendedoras, que se quedan de la noche a la mañana sin nada, porque incendian, quiebran, rompen vidrios, dejan a las personas sin un ojo y un piedrazo, etcétera, etcétera. Y la recompensa es que a una escuela del pueblo le ponen el nombre de la persona. Si una persona muere, también es un héroe. Y le ponen a una calle del pueblo, le ponen el nombre del héroe que murió defendiendo los derechos indígenas. Entonces, yo les quería compartir, de pronto, respeto a la opinión de todos, pues yo les quería compartir la realidad ecuatoriana, con el respeto que se merecen los hermanos indígenas, pero cada día están trabajando hacia unas conquistas que de esa manera, como las están trabajando, no las van a poder conseguir, y si las consiguen es presionando al gobierno de turno, al Estado de turno. Hoy mismo, ahora mismo, están declarando una marcha en contra del presidente del Ecuador. Y hay un juicio político contra el presidente del Ecuador. Posiblemente, no se sabe si completen los 92 votos, pero ¿saben qué es lo que dicen los indígenas? Que si la asamblea no lo saca el presidente, lo sacan ellos.
Es un irrespeto total al derecho constituido. Solo el tiempo dirá qué va a pasar. Pero esa es la realidad ecuatoriana y les quería compartir eso. La vivencia, la realidad. Y el tiempo dirá qué ocurre. Y gracias, Jesús. Excelente disertación. Espero que haya otra reunión presencial para vernos, darnos un abrazo a la distancia. Estamos ahorita, pero sí es bueno el abrazo físico, ¿verdad, Carmen? Gusto en verte. Mi gran amiga del alma. Sabes que te quiero muchísimo. Virginia, lo mismo. A Julia, lo mismo. Gracias por siempre mantenerme en comunicación para estar presente como en este momento, en este lindo diálogo. Gracias a todos. Gracias. Vamos a hacer el uso de la voz a Virginia Isaías. Adelante, Virginia. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me queda agradecer al doctor Jesús Fuentes y a todos los que colaboran para que esto sea posible. Fue algo muy, muy importante y mirar las estadísticas de la forma en que las estoy considerando. Me recuerdo que durante todos estos 20 años que he estado ayudando a víctimas de crimen, solamente he tenido justamente 2 personas de blancas y de color, sus ojos de color azul. Y su esposo la humillaba porque decía que eres una india blanca. Y yo lo miraba a él que era como algo incongruente. Mas, sin embargo, también hizo un detonante en lo que escuché sobre el lenguaje. Y yo estoy considerando que el lenguaje, no tan solo el idioma, el lenguaje, la forma de comunicar, sino el respeto. Es el lenguaje que es universal, el respeto, la aceptación, todo lo que conlleva los valores y escuchando y buscando la solución sobre cómo terminar con la violencia, cómo terminar con la pobreza, terminar con las injusticias. Me recuerdo que hace unos años mi plática empezaba en defensa de esas mujeres indígenas que por ser mujer, por ser pobres, por ser ignorantes y por ser indias y madres solteras abandonadas, sufren. Y no nomás me estoy enfocando en la mujer, sino que los resultados que lleva una familia disfuncional y abandonada. Entonces, definitivamente estoy muy agradecida y pues encantada de estar aquí colaborando y poniendo nuestro granito de arena. Muchas gracias, doctor Jesús Fuentes. Fue algo muy bonito y gracias a todos que colaboran para que esto suceda. Esta es la aportación que de una forma u otra estamos dando y me hizo un detonante. Llené como 4 páginas de mi libreta de apuntes, considerándolo, explicarlo a la comunidad, cómo podemos terminar la violencia, cómo podemos empezar como padres, el lenguaje del respeto, del saludo, de la confianza y no convertirnos en personas plastilinas que ya no sabemos cómo que nos acepten. Como nada les gusta, nada le atinamos y hay gente que quiere comunicarse y de repente se siente humillada y no hay silencio y hay mucho coraje. Entonces, una forma de educarse es el arte de liberarte. Muchas gracias. Les agradezco. Muchas gracias por los comentarios, Virginia, de verdad, que vengan de una persona con toda la representatividad como tú, de verdad que me halaga muchísimo, pero también comentarles que existe la discriminación positiva, ¿no? Entonces, puede ser que sea perdón por el ruido que se está generando, pero están haciendo la venta por aquí. Ya pasó el fierro viejo, perdón. Bueno, existe la discriminación en positivo, que al final del día sigue siendo discriminación. Entonces,
yo creo que también debemos de trabajar en ese sentido, ¿no? De decir que pues la discriminación en cualquier forma, ya sea hasta en sentido positivo, pues no es sana, no es buena, ¿no? Para lo que comentaba la doctora Violeta, en México también pasa. O sea, esa es una deformación que se da por la sociedad, porque pues somos individuos pensantes. Entonces, aquí luego de repente decimos que nuestros sistemas normativos internos deben ser respetados, manejados, y creo que sí se han hecho y se han sentado precedentes, inclusive el mismo sistema penal hoy, que yo sé que se está hablando de este tema, ¿no? Si es adversarial, no es adversarial, si es oral y todo, pero bueno, se basa mucho en parte de este esquema que tenemos los pueblos indígenas originalmente, ¿no? De resolver estos conflictos. Pero también se les llaman, aparte de sistemas normativos, sistemas de usos y costumbres. Entonces, decía por ahí una política mexicana indígena de Oaxaca, los abusos y costumbres, ¿no? ¿Por qué? Porque también se abusa, definitivamente. Cuando una persona tiene el poder, indistintamente ser indígena o no, de un grupo o no, pues ejerce el poder. ¿Por qué? Porque hay una deformación desde ese estado, desde esa visión. Entonces, podemos hablar o podemos citar muchos ejemplos, pero también hay situaciones que pueden caer, ¿no? En un sistema normativo interno o de uso y costumbre, y otro que puede contravenir la esfera de derechos que tenemos hoy las personas a manera individual, aparte del colectivo que podemos tener como indígenas. Y quiero ilustrar un ejemplo. Cuando una persona perteneciente a una comunidad indígena se casa o se va a casar y van y piden a la novia principalmente, la familia del novio lleva algo que le llaman una dote, que no es comprar para nada a la persona o a la mujer, sino es como llevar un poquito de apoyo a la familia de la mujer, porque van a perder a la mujer, porque por costumbre normalmente la mujer se iba a vivir a casa del hombre, ¿verdad? Entonces se va, es como, oye, vengo, y de hecho hay muchas formas y costumbres que están en muchos pueblos y decían, no, pues vamos a cenar con la familia un día antes del evento y todo esto, ¿para qué? Pues para apapachar, para decirles, para darles la dote, se llaman de diferentes maneras. En Puebla, allá en mi rancho, y Carmen a lo mejor deberá de conocer, por ahí se decía, pues vamos a apapachar a la familia, ¿no? O sea, entonces es eso. ¿Qué hacían los que no eran indígenas? Pues llegaban, enamoraban a la mujer, ¿sí? Daban la dote que quieran, un caballo, una vaca, bueno, hasta alcohol, y se las llevaban. Y entonces ahí empezaba ya para el tema de Virginia, el tráfico de las mujeres, la trata, ¿no? De mujeres. Entonces, como una situación que hay una línea muy delgada, ¿no? Entre un derecho, ¿sí? Violentado y un uso y costumbre. Entonces debemos de estar muy atentos, debemos de estar muy precisos en cuándo es uno y cuándo es otro, ¿no? Por usos y costumbres, las mujeres no tienen realmente voto ni voz en muchas asambleas para pueblos y comunidades indígenas. Si una persona sale electa como mujer en un esquema político dentro del derecho consuetudinario y gana, como fue el caso de Eufrosina Cruz, la política que yo les comento, y que ganó y que debió haber quedado como presidenta municipal y no fue, ¿por qué? Pues porque por usos y costumbres las mujeres no pueden ostentar un cargo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se ejerce el uso y costumbre y en qué momento se violentan los derechos? Por eso les decía, ya hoy, como se ha avanzado en la esfera de derechos, pues obviamente ya los usos y costumbres empiezan a contravenir a las nuevas disposiciones normativas que tenemos. Entonces, eso genera conflictos y de ahí se vienen todas estas deformaciones, doctora Violeta, de cómo una persona ya puede ejercer y abusar del poder y tratar de regresar y guarrecerse a esto, y cómo esta misma situación de violentar un derecho puede generar toda una serie, ¿sí?, de atrocidades como es, pues, la trata de personas, ¿no? Que es, por ejemplo, de lo que ve Virginia. Tratando solamente de cómo una situación que no está aislada, como es el tema de pueblos indígenas, se está muy presente y muy desafortunadamente en todos los esquemas negativos de lo que hoy la sociedad presenta.
con esto yo cerraría. Por el obvio de tiempo, me gustaría y me encantaría seguir hablando y discutiendo, pero creo que también por respeto al derecho de todos y todas, sería muy interesante. Les he compartido ya la presentación por el WhatsApp, por el chat, para que quien guste pues la tenga, la pueda revisar, la pueda checar, y yo me pongo a sus órdenes también para todas las dudas, inquietudes. Agradecer al Liceo Académico, en la persona del doctor Manuel, agradecer a JIPAC también, a todos que nos integramos, a todos que nos siguen, por supuesto a la doctora Julia, que hace posible junto con el doctor Manuel que tengamos esos encuentros, que nos podamos ver, que podamos estar y que podamos aprender con H intermedia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Brillante exposición, como siempre. Pues esta transmisión, aparte que queda en Facebook Live, se sube al canal también de YouTube del Liceo Académico, al cual los invito a suscribirse para que la puedan ver con más calma. La repetición, en lugar de estarla viendo por Facebook, es más fácil ingresar al canal del Liceo Académico y ahí poderla ver. Te agradezco, doctor Jesús.